Ay, cómo me duelen las rodillas. A ti también te duelen las rodillas, tienes pinchazos o un dolor sordo, pero lo peor de todo no es el dolor de rodilla, ¿verdad? Lo peor de todo es lo que conlleva, que encima no puedes ni subir escaleras, ni agacharte por un objeto al suelo, ni hacer una vida normal. Y lo peor de todo es que encima estás cogiendo peso, porque no puedes salir a pasear con tu mascota, ni salir con tu pareja a dar un paseo, ni salir con tus amigos a hacer la ruta que siempre sueles hacer con tu deporte favorito, y te está cambiando hasta el carácter. ¿Quieres que te cuente cómo curé yo mi problema de rodilla que requería cirugía? Bueno, pues si te quedas, con el método Kenso vas a aprender cómo puedes hacer cosas por tu rodilla y sanar tus dolores. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al método del bienestar, el método de la gente que es consciente y responsable de su propia salud, el método Kenso. Bueno, te cuento mi caso. Hace ya del orden de 15 años ocurrió esto. Yo estaba en un gimnasio y una mala praxis de un compañero de gimnasio, una mala práctica, pues ocasionó que yo estaba en una colchoneta de estas de las que se usan en los saltos con pértiga al aire libre, que son colchonetas muy gruesas, ¿no? Entonces yo estaba tumbado en esa colchoneta, estaba haciendo unos ejercicios encima de la colchoneta. Y el compañero pues quiso hacer la gracia de saltar de un lado a otro de la colchoneta y no se le ocurrió otra cosa que tomar como punto de apoyo en su carrerilla mi rodilla. Y claro, yo estaba apoyado, estaba tumbado en la colchoneta y al apoyarse la rodilla, pues la rodilla pues no está preparada para flexionarse hacia adentro, la rótula. Entonces se apoyó con todo su peso para dar el salto en mi rodilla y claro, yo le dije, ¿pero qué estás haciendo? Pero estás loco, que me ha roto la rodilla. Y tuve un dolor muy feo, pero bueno, me levanté, empecé a mover un poco la rodilla y bueno, pues ahí se quedó. Pero al día siguiente, 24 horas después, empecé a tener unos problemas en la rodilla horribles. No podía pisar, no podía caminar, no podía sustentarme sobre las piernas porque notaba que si me apoyaba sobre la rodilla era como que algo se encontraba mal alineado, como que se iba a quebrar la rodilla entera. Y claro, dije, vaya la que se me ha preparado aquí. Total que, pues bueno, no parecía que aquello se fuese a curar, estaba bastante mal. Fui al trauma y el traumatólogo me dijo que evidentemente tenía el menisco roto y que hacía falta una cirugía. Me dio un plazo de espera para la cirugía de 3 meses y bueno, pues empecé a tratarme con acupuntura, con alimentación, con ejercicios. Y al cabo de 3 meses fui al mismo traumatólogo, me hizo las pruebas pertinentes y me dijo, ¿qué ha pasado en la rodilla? La tienes perfecta, ni se te ocurre operarte, porque los meniscos operados pues luego traen problemas. Y bueno, pues yo hice determinadas prácticas con manopuntura, tuve una alimentación específica, tuve determinados ejercicios, determinados trabajos de visualización. Y bueno, pues han pasado 15 años y hago una vida normal, tengo la rodilla en perfecto estado de uso, no me ha vuelto a dar problemas. Me acuerdo que en aquellos meses, las primeras semanas hasta que aquello empezó a estabilizarse, yo intentaba ponerme de pie sobre la rodilla y parecía que se me iba a romper, parecía que era de cristal, pero de 1 milímetro de espesor y tenía verdadero miedo. Pues bueno, vamos a ver cómo con el método Kenso podemos abordar todo tipo de dolores de rodilla. En primer lugar, vamos a empezar por explicar pues, los diferentes tipos de dolores de rodilla según la ubicación que pueden tener, ¿no? Entonces, pues un dolor de rodilla muy habitual es cuando nos duele la rótula. La rótula es la parte frontal de la rodilla, ¿verdad? Ahí suele haber un pinchazo en las rodillas y eso casi siempre suele ser consecuencia de que el estómago no está funcionando bien, que está reflejando en esa zona, porque por ahí pasa el meridiano de nuestro estómago. De hecho, fueron los primeros dolores que yo tuve en mi infancia, tendría 10 o 11 años y fueron los primeros dolores que yo tuve por producto del crecimiento, que por lo visto pues había unas inyecciones en aquel entonces que recetaban para ese tipo de dolores que bueno, que a mí no me causaron nada y me causaron un severo contratiempo que los que me seguís ya sabéis de qué se trata. Bueno, pues para las personas que tenéis este tipo de dolor en la rodilla, que es tipo pinchazo, lo mejor que hay, lo mejor es que observéis vuestra alimentación, porque esto tiene una relación muy directa con lo que estáis comiendo. De hecho, es muy posible que tengáis una plenitud, una exacerbación de la energía del estómago debido a que estéis comiendo de manera no procedente, no adecuada, y de esta manera pues esos alimentos están generando mucho fuego metabólico y están haciendo daño a los líquidos y a la nutrición de los cartílagos y de los osteofitos en la parte ósea de la rodilla. Entonces yo recomiendo que en general bajéis la ingesta de calorías, que toméis, si es posible, menos volumen de calorías al día o menos volumen de alimentación, que bajéis la toma de alimentos, que la reduzcáis, porque seguramente estéis abusando y comiendo de más, y veréis como solo con esta acción, solamente con esto, vuestro dolor de rodilla va a empezar a minimizarse.
Evidentemente harían falta más prácticas y más herramientas y más técnicas a aplicar, pero en principio para que empecéis a buscar un poquito de alivio puede ser suficiente los que tenéis este tipo de dolor, que tengáis en cuenta el trastorno que produce la rodilla el hecho de comer demasiado, ¿de acuerdo? Sobre todo comidas muy calóricas como las carnes, los tubérculos, la miel, las especias calientes, la patata, el ginseng, la pimienta, la cayena, todo esto puede hacer mucho daño a esa zona que estamos hablando de la parte frontal de la rodilla. En segundo lugar, hay un dolor muy típico que ocurre también en la cara interna de la rodilla, en esta parte de aquí, si estiramos la pierna, debajo de la rodilla, en la cara interna, justo donde empieza la curvatura hacia abajo de la pierna, bueno, pues ese punto coincide con el punto agua del bazo, y esto suele ser un punto de dolor por una excesiva congestión de líquidos en ese lugar, y que se debe a que la persona tiene mucha energía de riñón. Es lo que yo denomino el método Kenso, el yin tipo 2. Son personas que tienen mucha energía renal y por lo tanto tienen en su cuerpo mucha frecuencia energética del agua. ¿Qué ocurre con la frecuencia energética del agua? Pues que la vibración del agua, no el agua en sí mismo, que también, sino estamos hablando aquí de frecuencias vibracionales, de frecuencias energéticas, de lo invisible. Entonces esa frecuencia energética del agua circula por todo el organismo, evidentemente por el meridiano de los riñones y de la vejiga, pero esa frecuencia vibratoria del agua que va por el meridiano del riñón también trasciende ese meridiano y va a otras partes del cuerpo. ¿Y por dónde se comunica esa vibración del agua hacia otros meridianos y otros órganos? Pues por las puertas de entrada que de esa energía agua tiene cada meridiano de otro órgano. Esto es, cuando nosotros tomamos una sustancia que puede generar una adicción en el cuerpo, las células generan una especie de cerradura específica, una puertecita específica que se abre para que se meta por ahí solamente esa sustancia. Es como un molde que se adapta a esa sustancia y solo puede entrar esa sustancia. Es la puerta por la que penetra esa sustancia que nos hace adictivos, bien sea una hormona que se genera mediante un alimento o mediante la adicción al juego o mediante la adicción a un fármaco, lo que sea. Entonces, de la misma manera, el agua es como que si su vibración fuese una sustancia que puede incorporarse a otros meridianos y otros órganos, pero para ello necesita una puerta de entrada específica solo para la vibración del agua. Entonces, en cada meridiano hay un punto que es la puerta de entrada para esa frecuencia vibratoria del agua. Y es el punto agua de cada meridiano de cada órgano. Y justamente en el meridiano del bazo, ese punto agua se encuentra pues exactamente aquí, debajo de la rodilla. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez que hay mucho agua en el cuerpo, esa persona va a tener tendencia a capturar ese agua por el resto de órganos y meridianos, por esos puntos agua que tiene cada meridiano. Hasta ahí, pues aparentemente no hay ningún problema, porque todo el cuerpo necesita de todos los elementos y todos los nutrientes. Pero ocurre que si la persona es yin tipo 2 y tiene mucha energía de agua y tiene poca energía de tierra en su cuerpo, que es el sistema digestivo, bazo y estómago, pues va a ocurrir que el agua se va a sobredimensionar, que va a ser demasiado abundante. Entonces, este tipo de personas suelen tener tendencia a padecer un tipo de problema precisamente en ese punto, que es el punto agua del meridiano del bazo tierra, porque la tierra está tan débil que no puede gestionarla y sale a la luz el desequilibrio precisamente por el punto que tiene relación con el exceso de energía que tiene el cuerpo, que es de agua. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bueno, pues tonificando la energía que genera la tierra. ¿Qué energía produce tierra? El fuego. Según la ley de los 5 elementos, sabemos que cuando el agua se pone sobre la madera, produce madera, que cuando la madera se pone en la hoguera, produce fuego, y que el fuego produce cenizas, y las cenizas es lo que crea la tierra, ¿no? Como hacen los volcanes cuando eclosionan. Entonces, si queremos que la energía del bazo y de la tierra mejoren para que puedan gestionar ese agua y mejore el dolor, es suficiente con poner en este puntito que hemos señalado, suficiente con poner aquí una moxa pequeñita, de las que se usan en manopuntura, y con eso se cura el trastorno y se quita el problema. Es casi de manera mágica, siempre y cuando, ojo, sea un dolor puntual que acaba de aparecer. Para los dolores crónicos que tienen que reajustar todo el cuerpo, evidentemente hace falta moderar la alimentación, hacer tratamientos de manopuntura, algún tipo de trabajo con meditación Kenso, etcétera, etcétera.
Pero cuando el dolor está en sus primeras fases, con una moxa en ese punto es suficiente. Y os lo digo porque justamente de esa manera es como yo soluciono este tipo de dolores en las personas Yin tipo 2 cuando tienen ese tipo de dolor por una excesiva congestión de agua que bulle, que asoma por el punto agua del meridiano del bazo, que es por donde se comunica el agua del riñón con los meridianos de los demás órganos. Y de esa manera tan sencilla, con una sola vez, es muy posible que el problema se os solucione. Porque con el fuego de la moxa tonifiquéis la tierra. Y si la tierra está más fuerte, como la tierra, según el ciclo de control, absorbe el agua y la controla y la transforma, pues el dolor desaparecería. Qué fácil, ¿verdad? Pues así de sencillo es todo con la metodología Kenso. Después también tenemos otro tipo de dolor que se conoce como un quiste de Becker, que ocurre en la parte de atrás, en la corva, en la parte de atrás de la rodilla. Y eso tiene una estrecha relación con la vejiga, muy estrecha, con la vejiga y con su pareja energética, que es el riñón. Entonces, este tipo de personas lo que tienen que hacer es gestionar mejor, aumentar, tonificar la energía de su vejiga y de su riñón. Y para eso hay una técnica muy buena que funciona muy bien, que es un ejercicio de Qigong que se llama nutrir los riñones, que consiste en tomar energía, transfundirla a nuestros riñones y de los riñones a la vejiga para que por medio de la circulación del chi su meridiano tenga la energía y los recursos suficientes para poder gestionar ese agua de la cápsula articular de la rodilla que se ha extravasado y que nos está doliendo. Este ejercicio de Qigong, como muchos otros, pues los podéis ver tanto en el libro del método Kenso, en el manual del método Kenso, como también los tenéis en un curso que al final del vídeo os voy a invitar a que podáis ver de manera gratuita porque es de libre acceso. Después también tenemos otro tipo de dolor y es el dolor que ocurre por la cara externa de la rodilla, es decir, por el lateral de la rodilla. Si cogemos la rodilla, por nuestra cara lateral, por aquí circula el meridiano de la vesícula biliar. Entonces hay veces que nos duele esa parte externa de la rodilla. Eso significaría que la vesícula está comprometida en su función energética. Y como la vesícula, su principal función es reservar la bilis para soltarla y hacer la digestión de las proteínas y de las carnes, pues ocurre que este tipo de trastornos suele tener muy buena solución si la persona come carne roja y hace deporte de manera que logre sudar de manera profusa, porque normalmente ese dolor suele ser consecuencia de un exceso, de una plenitud de energía de congestión en la vesícula biliar. ¿Y cómo se baja la congestión de la vesícula biliar? Pues como estará hinchada de bilis, ¿cómo se gasta la bilis? Proporcionando alimentos que requieren de la bilis para digerirlos. ¿Y cuáles son? Las carnes rojas son los que mejor facilitan la evacuación de la bilis por parte de la vesícula. Así que si queremos bajar un poquito esa excesiva energía que está acumulada en nuestra vesícula, si tomamos carne roja vamos a ayudar a que la vesícula baje un poquito su energía y se equilibre. Y por supuesto, si hacemos ejercicio de alta intensidad con una sudoración profusa, pues eso también va a facilitar que tanto el hígado como la vesícula se pongan en su sitio, porque la sudoración es una herramienta casi yo diría médica para mejorar la fisiología y la salud de nuestro hígado y de nuestra vesícula biliar. Y luego, por último, tenemos también pues un dolor que tenemos en lo que es la estructura interna de la rodilla, lo que es toda la rodilla, porque hay personas que le digo, ¿por dónde te duele? ¿Por delante, por detrás, cara interna, cara externa? Y me dicen, no, me duele todo lo que es la rodilla. Entonces, este tipo de personas lo que ocurre es que tienen una deficiencia de el riñón, porque el riñón se ocupa de la mineralización ósea y se ocupa de producir los osteofitos que nutren los huesos, el alma de los huesos, la estructura de los huesos. Entonces, en este tipo de trastornos, lo que es necesario es tonificar el riñón. Ya hay una fórmula de fitoterapia china que se llama Liu Wei Di Huang Wang, Liu Wei Di Huang Wang, que sirve para nutrir nuestro riñón, pero en su defecto también podéis tomar, pues por ejemplo, todos los días, del orden de unos 2 veces al día 4 o 5 gramos de bayas de goji, que son esos frutitos rojos que son dulces, que parecen como pimientos en miniatura, pero saben muy ricos, pero no a todo el mundo conviene, dependiendo de la constitución que tengáis, porque según la constitución que tengáis, os pueden hacer daño las bayas de goji. Por ejemplo, si tenéis una constitución que tiene mucho agua en el cuerpo y tiene poco fuego y poca tierra, como las bayas de goji están diseñadas por la naturaleza para nutrir el yin, el agua y el riñón, si tomáis las bayas de goji, las personas que tenéis el dolor que hemos dicho antes aquí, por el agua excesiva del riñón y la debilidad de la tierra en el canal del bazo,
vais a favorecer todavía más el agua y os va a doler más la rodilla. Y vais a decir, ¿pero cómo puede ser? ¿Se ha dicho Tom que en este vídeo que las vallas de goji son buenas para la rodilla y a mí me está doliendo más? Claro, pero no para tu constitución ni tu tipo de situación. Entonces, solo cuando la rodilla duele por dentro del hueso, que eso significa que muy posiblemente tengamos una deficiencia de la energía de nuestros riñones, es cuando es conveniente tomar las vallas de goji y no en otro tipo de constitución ni en otro tipo de casos. Por último, también quiero atender el proceso emocional de los dolores de rodilla. Las rodillas significan el doblarnos, el agacharnos, el ceder. Y cuando uno es muy inflexible en su vida, pues ocurre que podemos tener tendencia a padecer dolores en las rodillas. Os cuento un caso. Cuando yo estaba montando mi consulta, mi clínica Kenso, aquí en mi ciudad, pues siempre había cierta discusión entre el decorador y el calefactor. Y el decorador me decía, pues mira, tienes que poner las rejillas del aire en el techo porque quede más estético, lógico. Y el calefactor decía, no se te ocurra ponerlas en el techo porque tienes los techos muy altos, ponlas abajo porque si no el calor se va a quedar arriba y no va a llegar a la parte de abajo, se va a compactar arriba porque el calor siempre va hacia arriba y se va a quedar, si sale por arriba, se va a quedar arriba. Total, que hubo allí una medio discusión y yo pues me puse un poco también tenso con ellos y yo era muy inflexible con lo que quería, ¿no? Yo estaba a favor de uno de los dos y yo era muy inflexible en aquello. Bueno, pues a raíz de aquella discusión yo salí a la calle, yo tenía mis rodillas normal y después de aquella discusión solo, a los 10 minutos me empezó a doler la rodilla derecha. Y dije, ¿esto cómo puede ser? Yo ya sabía, ¿no?, que podía deberse a eso y me quedé sorprendidísimo. ¿Cómo puede ser que producto de mi terquedad y mi de cabezonería ya me esté reflejando esta terquedad en mi rodilla, esta falta de flexibilidad por mi parte? Bueno, pues no sé si anduve 150 o 200 metros más haciendo mi trabajo personal de soltar, de fluir y de tomar la decisión de llamar por teléfono y decir, venga, vamos a hacerlo de esta manera. Todo fue tomar la decisión, llamar por teléfono y el dolor de la rodilla me desapareció. Es increíble cómo las emociones manejan la energía del cuerpo y qué rápidamente se reflejan. Así que yo os invito a que si tenéis dolores de rodillas, que os planteéis si sois demasiado inflexibles en algún área o en algún aspecto de vuestra vida, porque puede tener una relación directa con los sufrimientos que tenéis en vuestras rodillas. Bueno, pues espero que este corto vídeo os haya alumbrado algunas ideas o alguna información relativa a vuestros dolores de la rodilla y a los dolores que causan los dolores de rodilla, como es no poder hacer una vida normal, coger un sobrepeso porque no caminamos o no poder disfrutar del típico paseo por la calle con nuestra mascota. Entonces, si os ha gustado este tipo de vídeo de información, pues os invito a que hagáis clic en la plataforma donde estéis viendo este vídeo para que os suscribáis y sigáis pudiendo acceder a este tipo de vídeos. Y por supuesto, lo que os decía antes durante el vídeo, pues os invito a que veáis un curso de introducción al método Kenso totalmente de libre acceso para todos los que tengáis interés. Es un curso gratuito, cuyo link os lo podéis descargar aquí en el enlace y seguro que vais a disfrutar y aprender muchas cosas de las constituciones, de los tratamientos, de cómo funciona la energía y del bienestar en vuestro cuerpo. Bueno, espero que hayáis disfrutado, espero que os guste este tipo de contenido. Si queréis algún otro tipo de contenido, proponérmelo, por favor. Por supuesto, estaré encantado de atenderos y hacer ese tipo de contenidos. Y hasta pronto, gente consciente y responsable de vuestra salud. Un saludo.